estimados maestrantes, tal vez tienen alguna pregunta antes de iniciar la clase. Buenos días, Magíster. Buenos días, compañeros, compañeras. Yo ayer le estaba escribiendo, Adriana, Magíster, sí, para pedirle si por favor nos podía poner los quizzes para, o sea, para hacer una retroalimentación y dar la prueba más tarde. los quizzes, bueno, no utilizo los quizzes, es el Kahoot, lo que evaluamos cada clase al final. ¿A eso se refiere, Adriana? Sí, a eso me refería, porque ayer quería estudiar me supongo que hoy día nos toca dar la prueba en la tarde, ¿no es cierto? Sí, está ¿O cuándo vamos a habilitado dar? el día de hoy, está habilitado durante aproximadamente más de 4 horas, de las 18 a 23 horas. Entonces tienen ese espacio para que en cualquier momento de la tarde y de la noche ustedes ingresen a la plataforma del ELSA y puedan rendir la evaluación durante 30 minutos. Son preguntas de verdadero y falso, hay preguntas de relacionar, preguntas de opción múltiple y es en función de todos los contenidos que hemos revisado. Voy a revisar la aplicación a ver si es que se puede compartir para que ustedes puedan chequear. ¿Sí? Bien, Sí, por favor, solo eso era para ver si revisamos y de ahí damos la prueba. Ajá. claro, Adriana, Jimena, ya cambiado el usuario, Miguel, Yesenia, Adriana Jiménez, Segundo García, Ela y Liliana Delgado, y a las personas que posteriormente revisarán la grabación. Es importante tomar en cuenta lo siguiente. En sí, la clase, basamos en sí la revisión de los contenidos con el apoyo que es esta diapositiva o esta forma de presentar los contenidos con el Genially, ¿sí? Que viene a sintetizar y a demostrar las ideas centrales y secundarias que se desprenden del tema de estudio. Y lo que yo manejo y acostumbro a hacer siempre después de cada clase, hacer una evaluación, ¿no? De aquellos contenidos que se ha tratado en la clase. Pero no por ello quiere decir que únicamente los dos recursos los vamos a emplear para revisar y prepararnos para la prueba. Siempre hay el recurso indispensable y el que está en primer lugar es el libro. En este caso, el de metodologías activas. Yo les recomiendo que lo revisen y los recursos como el que estamos observando a través de los videos y en este caso a través de la presentación y la evaluación que voy a ver cómo compartirles, ¿sí? Eso nada más serían apoyos, pero el libro base es el instrumento principal para prepararnos para la evaluación y que no está compleja, está bastante sencilla, ¿sí? Bien, entonces con su permiso, estimados maestrantes, un gusto volver a encontrarnos en este espacio académico. Espero que hayan tenido una semana muy fructífera en sus labores personales y profesionales y vamos a iniciar esta semana 3 en cuanto a la revisión de los contenidos que hacen referencia ya al aprendizaje basado en casos, ¿sí? Tomemos en cuenta que esta es una temática que forma parte de la unidad número 1 y luego de la evaluación, pues finaliza la unidad número 1. Los posteriores días estaremos hasta el martes actualizando las calificaciones de todos ustedes para que les refleje en su plataforma, ¿sí? Bien, ¿Qué, entonces, Magíster, y que la clase de ahorita ya es de la unidad 2 o todavía es de la 1? de la 1, Ah, ya. sí, les decía que con este contenido finalizamos en sí ya la unidad número 1, ¿sí? Recuerden que la unidad número 1 revisamos un ratito para admitirle a una compañerita suya, ya. La unidad número 1 revisamos las 3 metodologías activas. Como es la primera semana, revisamos el aprendizaje basado en problemas, la semana 2 aprendizaje basado en proyectos, y esta semana, que viene a ser la semana 3 y con esto cerramos la primera unidad, es el aprendizaje basado en casos. En cuanto también a la tarea de la aplicación práctico experimental, ustedes tenían que elaborar una planificación microcurricular, considerando todos los elementos que contiene la planificación, la inserción de cualquiera de estas 3 metodologías o las 3, pero no solamente una, ¿sí? Entonces, ténganlo muy en cuenta, revisen eso siempre les mencioné en la semana anterior, que revisemos que
podamos nosotros ajustarnos lo más posible a este pedido de la tarea, ¿no? A que empleemos una planificación microcurricular. Aquellas personas que no tienen acceso a esta información puedan tener la posibilidad de agruparse con otro compañero o compañera para que realicen la tarea. Sí, también ese es el motivo por el cual había sugerido que se integren en grupos de máximo 4 personas. Bien, entonces, esta semana número 3 revisaremos el Buenos, aprendizaje basado en casos. buenos días, profe. Una consulta. Entonces, la planificación hay que hacer de los tres aprendizajes, porque, por ejemplo, yo en mi caso hice solo de basado en proyectos. Sí, deberían agregar alguno más, no solamente uno, ¿sí? Con este aprendizaje basado en casos cerramos y deberían hacer la inmersión en alguna otra actividad. Ya, profe. Muchas gracias. Magíster, ahí en la planificación, como yo hice, ahí está, o sea, es como la clase, como usted dijo, como una clase normal. O sea, que ahí esté todo, y están todas las asignaturas que tú vas a dar, inclusive con de, ¿cómo es o sea, completa, una planificación completa, actual. Y Debe ahí tener está el cosa, membrete pues, de la institución, por ejemplo, nada más, los datos informativos, los objetivos, destrezas con criterio de por desempeño, eso, ejes estrategias de metodológicas. Exacto, y ustedes en las estrategias objetivos. van Ajá. colocando cualquiera de esas 3 metodologías, disculpe, y van ustedes ejemplificando cómo las podrían usar. ¿Sí? Bien. Ya. Ya, vamos a dar inicio esta semana aprendizaje basado en casos, que también es bastante interesante, bastante innovador el poder aplicar esta metodología en clase y lo más importante que no solamente se puede aplicar en un cierto nivel académico, sino que puede ser aplicado en niveles académicos incluso de básica superior, incluso de bachillerato y también a nivel de educación superior. ¿Sí? Aprendizaje basado en casos. ¿A qué se refiere este aprendizaje basado en casos? Justamente vamos a emplear textos, vamos a emplear casos, vamos a emplear historias que van a promover la discusión. Este término, recuerden, estimados maestrantes, discusión, que hace la diferencia con el aprendizaje basado en problemas, que tal vez tiene un poco de con la metodología que tiene mayor características, mayores semejanzas, ¿no? Pero aquí ya vamos identificando términos que hacen la diferencia. El aprendizaje basado en casos empleamos historias, textos que promueven la discusión, ¿sí? Discusión de situaciones de la vida real que se las puede analizar desde distintas disciplinas, es decir, de distintos roles que los profesionales llevan a cabo en sus campos de acción, ¿sí? Parten del supuesto de que el proceso de aprendizaje, la cooperación dinámica del estudiante es necesaria. Viene a ser aquí el rol del estudiante un rol principal, ¿sí? Es necesario que el estudiante forme parte de esta situación, forme parte del conocimiento de este caso para llevar a cabo una discusión, ¿sí? En este momento, Liliana, ¿desea manifestar algo o más tarde? Liliana, ¿me Sí, muy buenos escucha? días, magíster. Le saluda Liliana Quevedo. Liliana Quevedo, buenos días, compañeros. Respecto, por favor, disculpe que le moleste, le interrumpa. Respecto a la tarea del plan de clase, en nuestro caso hicimos un grupo y lo realizamos en lo que refiere a un plan de clase semanal. Este, nosotros, como los tres, no estamos actualmente trabajando en una institución pública ni privada, entonces nosotros hicimos un plan. eh, lo fuimos armando conforme a lo que hemos recibido las clases. No sé, y ahora que usted nos comenta que le pongamos el nombre de la institución, ¿cómo deberíamos hacer ahí? Disculpe, porque nosotros Estimada ya lo tenemos. Liliana, en ese caso, lo repito nuevamente, aquellas personas que no estamos directamente vinculadas a una institución ordinaria, fiscal o particular, no manejamos ese instrumento como es la planificación microcurricular, podemos nosotros solicitar a alguno de los compañeros,
¿sí? Que nos puedan facilitar un modelo, ¿sí? Y en base a ese modelo, usted adapta estas tres metodologías, mi estimada Liliana. El modelo puede ser de cualquier año de educación básica o de bachillerato que trabaje su compañero o compañera. Solo tómelo como referencia, pero usted, en función de los objetivos y destrezas con criterios de desempeño, va presentando cada una de estas metodologías. Es decir, los objetivos le van a orientar a usted a seleccionar las estrategias metodológicas más adecuadas y dentro de estas estrategias vamos a hacer uso de alguna de estas metodologías en alguna actividad. Luego, en la siguiente actividad, otra metodología y así empleamos las tres metodologías. Sí, Liliana, no sé si tal vez algún compañero Este o Magíster, compañera, Magíster, yo, por ejemplo, le puse los logos de mi aula psicopedagógica. Yo pero es esos la le misma planificación, Adriana, que Ah, utiliza el claro, gobierno. claro, es la planificación del gobierno, pero yo le puse los logos de mi aula psicopedagógica porque yo me dedico a eso. Claro, o sea, lo que podemos incluso omitir, mi estimada Liliana Quevedo, es los sellos, el nombre de la institución, pero sí que tenga el mismo formato, Liliana, ¿sí? No sé si algún compañero que está en la sala o compañera que tenga este modelo le pueda facilitar a su compañera para que ellos puedan adaptar lo que ya han elaborado y puedan presentar la tarea. ¿Sí, Sí, Liliana? efectivamente, doctora, que nosotros el trabajo ya lo tenemos listo. Entonces nosotros para poner el logo pensamos que era como manera de ficticio, así como, entonces por eso era nuestra inquietud ahora con su explicación. Entonces se tendríamos que tomar en cuenta ahora eso para poder editarlo al trabajo. Exacto, Adriana. Si ya tienen la tarea, solamente tienen que adaptarla a esta plantilla, digamos así, plantilla, ¿no? Pero la tarea está bien, bien específica en su solicitud. Es una planificación microcurricular, es lo que se utiliza en las escuelas y en los colegios. Entonces, lo que ustedes han trabajado hasta el momento es un gran avance. Solamente que tenemos que colocar dentro de las estrategias metodológicas estas metodologías, Adriana, ¿sí? Sí, doctora, donde dice revisado, docente, ¿eso también debemos agregarle o simplemente queda en blanco? Queda en blanco, sí, no lo estamos, la tarea no va más allá, solamente queda en la elaboración, no va a la aplicación y no va a una validación por parte, por ejemplo, del docente que está encargado del área o de la autoridad educativa, no, pero debe mantenerse todo ese formato, ¿sí? Ustedes solamente hacen los cambios, las modificaciones en las estrategias, considerando también y revisando que los objetivos sean acordes al nivel que ustedes están trabajando, como las destrezas que queremos alcanzar o trabajar. ¿Sí, Adriana y Liliana? ¿Está comprendido? Gracias, doctora. Ya, muy Está bien. bien claro, Entonces, doctora, gracias. muy bien. Gracias también a ustedes por la pregunta para despejar inquietudes que pueden ayudar al resto de maestrantes. Avanzamos entonces con esta, aparte de la definición, vamos a revisar un poco más de este aprendizaje basado en casos. Y ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y a qué le llamamos o qué denominamos un caso? Un caso viene a ser, en este caso, una descripción de una determinada situación de la vida real, ¿sí? Donde surge o donde se identifica un problema. Un caso también vienen a ser situaciones, hechos. Generalmente esta es una metodología que se emplea a nivel gerencial, a nivel de empresas. Entonces, un caso viene a ser una situación que sucede a nivel de estos espacios, de esos contextos, como también se analizan las estrategias, se analizan las decisiones que guiaron y los resultados que se obtuvo. Este es un caso. Entonces ya estamos aquí identificando que no solamente es describir un problema, sino que también vamos revisando de que el caso debe contener aquellas acciones o estrategias que hicieron parte para llegar a una solución. Un caso también puede describir o simular situaciones de la vida diaria. Un caso es aplicable en todas las áreas del conocimiento. Es importante aquí también revisar una semejanza con las otras dos metodologías, ¿no? Que no específicamente han sido trabajadas o aplicadas en una sola área, como en la matemática o la lengua y literatura, no.
estas 3 metodologías que hasta el momento estamos revisando se las puede aplicar en todas las áreas del conocimiento y en todos los niveles educativos. Y finalmente, algo importante, porque usted como docente va a guiar, va a asesorar, va a orientar a un grupo de estudiantes. Entonces, frente a un caso, se busca una solución, una posible solución, pero no exactamente queremos buscar o encontrar una solución correcta, sino que crear en el alumno una motivación para investigar, ¿sí? Para investigar los problemas que describe el caso. Entonces, un caso puede tener varios problemas, varias aristas, y este problema tiene que tener también varias estrategias de solución, que algunas de esas estrategias podemos también identificar que en el camino presentarán obstáculos. Y todo este proceso de investigación pues lleva al desarrollo de habilidades analíticas en nuestros estudiantes. De ahí la importancia de trabajar con un caso. Ahora usted se puede ir analizando en qué tema de clase puedo incorporar esta metodología, cuál es la asignatura que más se inclina para desarrollar esta metodología, considerando hasta el momento estas características. Por lo tanto, ¿en qué consiste la metodología basada en un caso? Primer punto, en que el estudiante recibe el caso. Usted como docente, como tutor, entrega el caso al estudiante, ¿sí? Este caso se va a presentar en un portafolio de situaciones, es decir, que debe estar contenido con varios espacios o contextos o situaciones donde se desarrolla el caso. No solamente es un momento, ¿sí? Tercero, para ello usted tiene que organizar grupos y se recomienda trabajar en grupos pequeños, de máximo 4 personas, ¿sí? Cuarto punto, hay que buscar información adicional y ahí empieza el interés por el estudiante por conocer mucho más del caso, mucho más de los problemas que rodean al caso y necesitamos buscar información. Los recursos que están al alcance de los estudiantes actualmente, que son estudiantes natos digitalmente, pues están en la web, pero también tenemos la responsabilidad de docente, de guía, poder presentar algunas otras fuentes de información físicas como libros, artículos científicos, recortes de revista, entre otros. Quinto punto, interacción dinámica de los estudiantes. Se genera por esta interacción entre los estudiantes constantes estrategias y soluciones, porque cada uno de los integrantes de los grupos va a investigar, conoce el caso, va a proponer posibles soluciones, va a hacer inferencias y se va a generar, a diferencia de una estrategia basada en problemas, en una discusión, el que cierra con el punto 6, discusión en clase. ¿Por qué creen ustedes que se ha creado este método de aprendizaje? ¿Por qué ha sido importante emplearlo ya más allá del sector empresarial, hacer uso de este método en el contexto escolar? Este método pues viene a tener este objetivo, esta finalidad o este propósito de formar personas de acción, ¿sí? A los que se les van a medir por los resultados que obtenga y no por el cúmulo de conocimientos que posea. Esto nos lleva a la reflexión de que una persona, por mucho que conozca sobre un tema, por muy elevado conocimiento que tenga sobre distintas áreas, no representa en sí un aporte o una solución si es que este conocimiento lo lleva a la práctica, lo pone en este caso al servicio de un contexto al que pertenece, como el contexto escolar o el contexto social. Es decir, el conocimiento es compartido, el conocimiento es llevado a la práctica y ya no reposa solamente en quien lo adquiere. Y nuevamente hacemos una diferencia en que estamos trabajando en una escuela que lleva la innovación, ya no una escuela tradicional que recibe el conocimiento, genera a través de esta metodología tradicional, autoritaria, un aprendizaje y se queda ahí. No, estas metodologías tienen como propósito pues que este conocimiento no se quede nada más
en una evaluación, en una calificación, sino que sea aplicado en todos los contextos que el estudiante pueda desenvolverse, ¿sí? Para hacerla también, aquí hace referencia de que la clase se conduce de forma participativa, se lo somete al estudiante por ese proceso de discusión a escuchar, a comprender a los demás, a dar y recibir ideas, es decir, se le introduce al proceso de comunicación. Y tanta falta que hace actualmente trabajar en procesos que estimulen habilidades comunicativas en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Esto viene a prevenir situaciones incluso de conflicto entre pares, cuando nos sabemos comunicar, ¿sí? Entonces, esta discusión posibilita de que el estudiante escuche, comprenda distintos puntos de vista, dé y reciba ideas. A la par estamos trabajando valores, valores tan importantes como el respeto, la tolerancia, la prudencia, la honestidad. ¿Sí? ¿Qué más nos da esta metodología? Pues la participación de los alumnos es indispensable. ¿Sí? Ya lo decimos desde el inicio, son metodologías que están centradas en el estudiante, entonces su participación es indispensable. Este es el único requisito para que este método sea efectivo, ¿sí? Finalmente, hay que poner al alumno dentro de una situación real, se le da la oportunidad de que simule sus propias decisiones y por tanto prepararlo para la acción. Entonces, es muy frecuente que nuestros estudiantes, voy a ubicarlo, ese ejemplo, en un nivel de bachillerato, ¿no? La propia adolescencia genera cambios importantes en el desarrollo cognitivo y social de un adolescente. En esta búsqueda de autoridad, de identidad, puede llevarle a situaciones de conflicto entre pares, situaciones de conflicto incluso interpersonales. Entonces, qué importante es que el estudiante, justamente en esta etapa en la que se encuentra, situarlo en un estudio de caso y colocarlo en el rol de quien toma una decisión para que este caso sea resuelto o se proponga alguna vía de solución. Entonces, estamos también desarrollando en el estudiante una actitud empática, comprometida, ¿sí? Frente a situaciones que tal vez en esta etapa no se pueden presentar, pero más adelante o en otro espacio, sí. Entonces, prepararlos literalmente para situaciones de la vida diaria. ¿Cuáles son los componentes de este estudio de caso? Los componentes son 4. Aquí hay una pequeña, bueno, aquí les dejo la, la cuñita, ¿no? Por aquí hay una pregunta de evaluación. Hay 4 componentes. El primer componente son los alumnos, segundo el caso, tercero el profesor y el cuarto componente es la materia. Los alumnos, como usted ya tiene clara la idea, son el eje principal de esta metodología. Son en este caso, los personajes principales de que este método se lleve a cabo. Entonces necesitamos escuchar sus puntos de vista, necesitamos que ellos comprendan y conozcan a fondo el caso. Segundo elemento, segundo componente, el caso. El caso debe ser escrito con el propósito de utilizarlo y que nos genere una discusión en el aula. Nos genera una discusión primero entre los grupos pequeños y luego en el aula, ¿sí? No para ilustrar reglas ni principios. Y aquí viene también como parte de la explicación del punto 3 del profesor. No podemos nosotros adoctrinar a nuestros estudiantes bajo nuestros preceptos políticos, culturales, religiosos. No, tenemos que generar a los estudiantes su propio criterio, opinión fundamental. Entonces, el rol del profesor no tenemos que asumir que porque tenemos tal vez más experiencia en la educación, nuestras opiniones son las únicas y verdaderas. No, ¿sí? Y cuarto punto, la materia. Esta materia le va a proporcionar al estudiante conceptos y teorías desarrollados con objeto de proporcionar ayuda para el estudio de casos. Qué importante que es que el estudiante en este proceso de investigación, de solución del caso, va a tener que recurrir a muchas fuentes de información, como primarias y secundarias. Entonces,
es importante que validen esta importancia, esta significatividad por ejemplo, de investigaciones realizadas por otros autores, que se valide la efectividad de una entrevista que se pueda dar con un agente o personaje dentro del contexto en el que se desarrolla el caso. Sí, es importante aquí hacer uso de todas las fuentes y en este caso proporcionar conceptos y teorías que vienen ya dadas de, digamos así, de estudios que ya se han realizado en otros ambientes, si hablamos dentro de la rama de la psicología o psicopedagogía, de aquellos psicólogos que establecen teorías. Entonces, algo que ya está dicho, pero que para nosotros resulta importante, indispensable, tomar como fundamento para plantear nuestras propuestas. Es decir, que tengan un fundamento teórico y que no sea nada más como una idea suelta o como algo empírico, sino que esté fundamentado en la teoría. Por eso es importante la materia, ¿sí? El plan de enseñanza de un caso tiene 3 elementos. Está aquí el profesor, la discusión, que es una diferencia bastante clara del aprendizaje basado en problemas, y cómo se conduce la sesión. Ya el profesor viene a cumplir estos roles como el aprendizaje basado en problemas y en proyectos, que viene aquí a ser el guía, el que orienta, el que motiva que el estudiante continúe en su proceso de investigación en búsqueda de una solución a este caso. Pero también es importante que dentro del plan de enseñanza, el docente revise aquellos objetivos pedagógicos que va a trabajar y que podría lograr los estudiantes, ¿sí? Entonces, estos objetivos pedagógicos tienen que estar acordes a su nivel educativo, deben estar acordes a su planificación. Nuestra metodología tiene que ser, viene a ser tal vez incluso el cierre de alguna unidad, el cierre de un trimestre, ¿sí? Entonces, esos objetivos pedagógicos tienen que ir a la par con estos casos. No podemos plantear casos aislados que no respondan ni a los objetivos ni a los contenidos que se revisen, ¿sí? En cuanto a la discusión, aquí está un docente con personas a su alrededor y esa discusión la debe de guiar el docente. Entonces el docente debe estar el encargado de realizar preguntas muy buenas, ¿sí? Preguntas que motiven a que nuestros estudiantes puedan opinar, puedan expresar y no solamente se queden en una respuesta de sí y de no, es decir, en una actitud pasiva. ¿Ya? Y para ello, esta discusión tiene que usted generarla a través de un recuento de los hechos, analizar el evento crítico del caso, dar alternativas de acción, evaluar las opciones que las plantean como alternativas, a ver si son las más adecuadas o no, tomar decisiones y con esto llevar al grupo a que elabore sus propias conclusiones. ¿Sí? Por lo tanto, profesor, aquí tiene que estar la metodología es basada en el estudiante, pero es el docente el que tiene una responsabilidad muy, muy importante de llevar a cabo esta metodología y de que se cumpla con éxito su propósito, ¿sí? Entonces el docente tiene que preparar desde el caso como estos elementos de la discusión. No les podemos dejar sueltos a los grupos que entre ellos dialoguen, entre ellos compartan opiniones. No, no tiene sentido. No hablamos de grupos focales, hablamos de una metodología basada en caso con una base fundamental que es la discusión, que el docente tiene que preparar una base de datos, de preguntas que predispongan a que los grupos generen esta discusión y les lleve a la conclusión. Por lo tanto, el conducir una sesión viene a ser, hay otros autores que asemejan el aprendizaje basado en casos cuando conducen la sesión, como cuando un director de orquesta está enfrente de todas las personas con todos sus instrumentos a cargo, ¿no? ¿Y qué hace el director de orquesta? Pues solamente con su expresión facial o el movimiento de las manos, pues orienta a cada uno de los instrumentos, ¿no? Y en sí, al final, pues lo que escuchamos es una melodía muy, muy agradable. Es así también como la conducción de la discusión por parte del docente
tiene que generar este interés, este gusto por estar en esta actividad, en esta clase, ¿sí? Hablamos del humor, hablamos de la rapidez de la reacción, del conocimiento de los estudiantes, de crear y mantener un buen clima, ¿sí? Y sobre todo, pues, que cada acción, cada decisión, cada expresión lleve a un mejor aprendizaje en los estudiantes, ¿sí? Entonces, también nuestro rol es indispensable, es importantísimo revisar nuestra forma de llevar a cabo una clase que marca muchísimo la diferencia, que incluso viene a ser como el complemento para que un aprendizaje sea significativo. Aquí hay algunas características dentro del rol, tanto del profesor como del estudiante. Entonces, el método para que sea efectivo depende de ambos, ¿sí? Del profesor, vamos a escucharle a alguna persona, a ver, que nos ayude con la lectura. ¿Cuáles son las características del profesor? A ver, ¿alguien se Yo le activa su leo, micrófono? yo le Adriana leo. Mora. A ver, A ver, Adriana Mora me ayuda con la lectura del profesor y Adriana Jiménez del estudiante. a ver, el Siga, por favor. profesor, debe guiar y estimular el análisis, líder, orientador e inspirador, crear un clima de aprendizaje que permita la participación y la libre expresión, integrar, coordinar, exigir disciplina y responsabilidad, comprobar antes de iniciar el estudio del caso que éste ha sido preparado, ser cuidadoso y riguroso en exigir atención tanto en la gramática como en la presentación. Gracias, Adriana. Adriana Jiménez, ¿puede ayudarnos, por favor? Gracias, maestra. El método depende del estudiante. Dedicar tiempo y trabajo al análisis de los casos. Investigar con seriedad las situaciones. Preparar cuidadosamente la presentación del caso. Participar activa y libremente en el análisis del mismo. Cada alumno tiene derecho a ser escuchado, a compartir ideas con sus compañeros, a ser parte de las conclusiones finales. Muy bien, gracias a las compañeras que nos han ayudado con la lectura. Miren ustedes que son aspectos tal vez que son básicos, ¿no? Pero llevarlos a la práctica requiere de una disciplina y de una responsabilidad del rol que asume, tanto el profesor como el estudiante. Entonces, tomar en cuenta estas características si queremos utilizar esta metodología dentro de clase y sobre todo, qué orientación tenemos que dar a nuestros estudiantes para que cumplan efectivamente esta metodología y sobre todo su propósito, ¿sí? Entonces, recuerden también estas características. ¿Cómo se desarrolla el caso? Aquí hay 6 pasos. Va desde el conocimiento del caso, segundo punto, análisis del caso, tercer punto, formulación de alternativas, cuarto punto, presentación escrita, quinto, discusión en clase y sexto, la retroalimentación. Conocimiento del caso, pues ya lo decíamos, el estudiante necesita conocer su caso, mirar el caso profundamente, comprender el caso, identificar factores clave, analizar las estrategias, complementar la información y buscar planes alternativos. Entonces, tiene que empaparse totalmente del caso. Y aquí el docente es quien proporciona, también puede colaborar en proporcionar información. No podemos darle a los estudiantes un caso incompleto. Tenemos que darle el caso con la información suficiente para que a partir de esta información el estudiante pueda ampliar, despejar dudas, ampliar la información, investigar un poco más, pero la información básica la tiene que dar el docente al momento de escribir o escribir un caso, ¿sí? Segundo punto, el análisis. Para hacer un análisis, el estudiante con su grupo de estudio deberá leer en su totalidad toda la información que tiene a su alcance del caso. Hablamos de examinar anexos. Los anexos vienen a ser como aquellos instrumentos que nos brindan información adicional que puede surgir de una entrevista, que puede surgir de la aplicación de una encuesta, que puede surgir de algún trabajo o visita en algún campo de acción, ¿sí? También cuando analizamos el caso hay que revisar aquellos informes que se tienen que preparar. Usted de igual forma como docente recuerde que es una tarea que debe generar un informe escrito. Entonces, ¿cuáles son los elementos que conforman este informe?
deberá tener alguna estructura como una introducción, objetivos, las temáticas, el procedimiento, los instrumentos que se emplearon, los resultados, ¿sí? Realizar investigaciones, pues si el caso amerita, tendrá que ser necesario realizar investigaciones mucho más allá del aula de clase, ¿sí? Integrar la información. Cada uno de los estudiantes que conforman los grupos aporta a la solución del caso, pero para que no todos coincidan con la misma información, necesitamos organizarles a cada uno de los grupos y a los integrantes las fuentes de información que cada uno de ellos se comprometen a revisarlas y a obtener información. Sí, eso también va en función de lo que digamos, cada semana revisamos los avances de cómo está la investigación del caso, pues tendrán también como que pequeñas tareas que cumplir o alcanzar para llegar cumpliendo a cabalidad el propósito del informe del caso. Y finalmente el FODA o el DAFO, como también en inglés, aquí es importante revisar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas que el grupo ya como parte de su investigación va identificando en este análisis y búsqueda de soluciones al caso. ¿Sí? Formular alternativas. Es decir, ya una vez que conocemos el caso, deberá identificar las áreas y problemas clave. ¿Sí? Incluso pueden apoyarse de un mapa, de una pizarra o de una infografía e ir colocando los problemas y las áreas clave para solucionar. Y esto nos va a permitir conocer la causa de cada uno de ellos. No sé si tal vez ustedes han trabajado identificando un tema y sus soluciones con un árbol de problemas. Entonces, conocemos en el tronco, colocamos el problema y en las raíces vamos buscando cuáles son las posibles causas de ese problema, como luego en sus ramitas y en sus hojitas les podemos hacer dibujar los posibles efectos de ese problema, que luego vienen a convertirse en nuestros objetivos de investigación. ¿Sí? Esto nos lleva a desarrollar alguna lista a través de un brainstorm o lluvia de ideas de estrategias, posibles estrategias para solucionar los problemas. Se evalúa cada una de esas alternativas porque, como ya lo mencioné hace un momento, puede que alguna de estas alternativas tenga algún obstáculo que nos limita, que nos impide llegar a la solución. Entonces es importante evaluar cada una de esas alternativas y finalmente construir recomendaciones. Como cuarto punto, llega ya esta presentación escrita. En su estructura de esa presentación, lo que se recomienda es emplear un índice. El índice, cuando usted, por ejemplo, abre una revista científica o un libro, el índice nos da una visión general de lo que contiene este libro o esta revista. De igual forma, el índice en este trabajo, en este reporte escrito, deberá contener cada uno de los elementos que yo más adelante revisaré o que incluso cumpla con la estructura solicitada. ¿Sí? Esta presentación escrita pues tendrá en su contenido básico el análisis y la formulación que presentan las estrategias y alternativas que proponen frente al caso y los anexos con su respectivo análisis que vienen a ser entrevistas, encuestas u otro tipo de fuentes de información con su análisis, de qué forma este recurso aportó a la búsqueda de alternativas para el caso. La discusión en clase viene a ser el punto 5 y aquí de forma organizada presentan las ideas y cada uno de los resto de grupos de integrantes escucha con atención. Es importante que en esta discusión no solamente se base en una exposición, sino es una discusión. Por lo tanto, está abierta a las críticas, está abierta a las observaciones, a las sugerencias que de los otros grupos puedan surgir frente al análisis que han hecho el grupo 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a ir buscando acuerdos en cuanto a las estrategias, porque generalmente cuando empleamos esta metodología hay mucha discrepancia en las alternativas que uno propone. Entonces, ¿qué acuerdos podemos nosotros plantear como grupo al ser observados por otras opiniones y que merecen atención para mejorar el trabajo? Sea parte de las conclusiones y haga suyo el aprendizaje colectivo. La discusión genera justamente eso, ¿no? Escuchar distintos puntos de vista, opiniones. Es que es justamente de esta discusión que el grupo se puede alimentar.
puede mejorar, puede perfeccionar el emplear esta metodología, ¿sí? Y finalmente reflexionar haciendo un balance de lo aprendido, que va a ser muchísimo. Desde la etapa uno inicial hasta la etapa fin, que es la retroalimentación, pues el estudiante va a ir identificando que aprendió muchísimo en el camino y sobre todo fue adquiriendo competencias que próximamente en otras actividades las puede llevar a la práctica. El punto 6 es la retroalimentación, ¿sí? Entonces, frente a un análisis en clase, la retroalimentación nos permite, pues, tener ya una idea clara de lo que se ha trabajado, de lo que hemos investigado, de las sugerencias que se ha recibido y frente a esto, pues, reconsiderar nuestras alternativas y llegar a consolidar nuestros aprendizajes ante la discusión, ante el análisis de un caso, ¿sí? Y como lo menciono, desarrolla habilidades no solo del aprendizaje, sino habilidades como persona, como ciudadano, ¿no? Que le compromete incluso a tener una actitud distinta o diferente de cómo se analiza, se observa y se toma una situación problemática. Es importante revisar eh, cuáles son los criterios que necesitamos tener claro cuando escogemos un caso, que no puede ser cualquier caso. Hay criterios para escoger un caso, como también hay aspectos que ya los vamos a revisar, que debemos tener claro cuando como docentes o tutores elaboramos un caso. Entonces, un caso tiene que ser un tema que sea de interés para nuestros estudiantes, que motive a la búsqueda de información, es decir, que le genere curiosidad por saber mucho más de este caso que usted le presenta, ¿sí? Esto le va a permitir buscar todas las formas de fuentes de información, de acceso a la información, ¿sí? Y va de la mano con la siguiente idea. Este tema, este caso que estoy proponiendo, ¿está en relación con los objetivos pedagógicos? Sí, el caso me ayudará a alcanzar los objetivos de mi clase. Es importante partir desde estos elementos, ¿sí? No podemos tomar casos aislados, por más interesantes que nos resulten, incluso para la edad de nuestros estudiantes. ¿Será que le llama la atención, que le motiva a investigar más o no? ¿Sí? ¿Para qué les va a servir a los estudiantes la discusión en clase? ¿Cree usted que los estudiantes deben enfrentarse a esas situaciones? ¿Le va a servir escucharse entre ellos, analizar, dar sugerencias, hacer una crítica? ¿Va a servir? ¿Va a tener un alcance significativo su aprendizaje? Son preguntas que el docente deberá despejar antes de aplicar una metodología de este tipo. ¿Sí? Una sugerencia de que se planteen los objetivos pedagógicos como verbos, más no como actividades que ya se las realiza, sino como verbos, ¿no? Entonces, inferir, desarrollar, realizar, comparar. Pensar en el contexto del caso, tanto del curso como del estudiante. ¿En cuál parte del curso irá el caso? ¿Qué papel hará este caso dentro del curso? Usted como docente, conoce su planificación microcurricular, en este caso, ya cuando inician el nuevo año lectivo, conoce usted cuál va a ser la organización y el desarrollo de cada uno de los objetivos de cada área de aprendizaje. Entonces, ¿en cuál de estas será lo más conveniente aplicar esta metodología que vaya acorde con los objetivos pedagógicos, que generen un interés y que aporte para el grupo? Sí, sobre todo también eso es importante, que tanto nuestros estudiantes están en la posibilidad de aportar en la solución de un caso, pero también considerando su compromiso, el interés que tengan por estudiar, por aprender. Creo que es importante partir desde esto básico, ¿no? De enfrentarlos a situaciones de este tipo. Es muy posible que en la primera ocasión que empleemos esta metodología encontremos muchas situaciones que van a ser como barreras para avanzar en una etapa y otra, pero que va a ser parte, ¿no? De que en lo posterior se desarrollen con mucha más ligereza cada una de estos componentes, ¿sí? Entonces, que sea útil para nuestros estudiantes.
Otros recursos que usted puede considerar para seleccionar un caso no solamente es de que usted lo pueda construir, sino que también pueda tomar información de experimentos de ciencia, ¿sí? Y que va de la mano también con un aprendizaje basado en proyectos. Entonces, un caso también puede complementarlo con un proyecto. Otra fuente de información para considerar un caso son las noticias. Incluso puede ser que tal vez usted encuentre en alguna revista, en algún periódico, una noticia pues que impacta, que llama la atención, que sus estudiantes sí están dentro del nivel educativo, que puedan conocer, comprender los términos, incluso la noticia, y que genere una investigación. Puede ser también otro de los recursos que pueda considerar. Finalmente, las películas, pero extractos de películas, extractos incluso de, o puede ser incluso experimentos sociales, videos de experimentos sociales, tal vez incluso algún corto que usted en función de eso le motive al estudiante colocarse en el rol de incluso de ser el personaje de este extracto de la película y qué decisiones tomaría y qué soluciones propone para solucionar o para enfrentar el problema en el que se encuentra el personaje. Algo como sugerencias, ¿no? Que son otros recursos cuando estamos en la búsqueda de seleccionar un caso. Miren ustedes aquí, hay 8, eh, hay 10 parámetros para el desarrollo de una guía del profesor. Son parámetros que el docente debe tener como referencia para plantear un caso. Y ya lo decimos nuevamente, siempre, siempre tiene que recordar usted los objetivos que vienen a ser la guía para la aplicación de esta metodología. ¿Qué queremos que nuestros estudiantes aprendan de la situación? Tiene que establecerse no como actividad, sino como un objetivo. Hablamos de una pedagogía básica, es decir, que al momento que el estudiante se enfrente a un caso, ¿sí? Vaya a la par con la complejidad que el estudiante pueda resolver. Si le colocamos un tema, por ejemplo, relacionado, a ver, vamos a ver un tema relacionado, por ejemplo, al uso de las redes sociales, a la prevención del cyberbullying. Es muy posible que todos los niños incluso tengan conocimiento de los recursos que hay en la web, del aparato, ¿no? Del móvil, del celular, pero ¿quién de nuestros estudiantes, de los niveles educativos a los que podamos nosotros orientar, están dentro de su nivel de conocimientos, tanto cognitivo como su desarrollo social, preparados para enfrentar estas situaciones y generar sobre todo soluciones que puedan llevar incluso ellos a la práctica, ¿sí? Entonces tiene que estar siempre acorde con el nivel de formación de nuestros estudiantes. El resumen, pues viene aquí a ya establecerse una, una, un extracto del caso, de las características, de las estrategias o posibles estrategias como posibles soluciones de los agentes o actores que están inmersos en el caso y de las áreas que vamos a trabajar y estén relacionadas con el caso. La fundamentación teórica es en sí la revisión de toda fuente de información. Es importante que el estudiante no recurra solamente a una fuente como es el Internet, sino que recurra a otras fuentes de información primarias como secundarias, que revise las plataformas, por ejemplo, del INEC, que nos da unos datos, unas cifras de que en nuestro país, por ejemplo, hay un alto índice del uso del celular, no solamente en la niñez, sino también en los adolescentes, en un hogar, cuántos aparatos electrónicos se emplea para comunicarse. O sea, todo esto es una fuente de información y el estudiante tiene que ir un poco más allá de aquello que solamente encontramos al momento de googlear algún problema. Las preguntas vienen a ser las orientadoras de todo este análisis de caso. ¿Qué se hizo? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué hay hasta ahora? ¿Qué haría usted? ¿Qué debe hacerse? ¿Sí? Estas preguntas vienen a ser orientadoras para buscar nuestras alternativas o estrategias, ¿sí? Y también hay que revisar que esas preguntas cumplan con los niveles de complejidad y del nivel educativo al que nosotros estamos
incluyendo en esta metodología del caso. La metodología, pues aquí viene todo aquello que se ha empleado para recopilar la información, entrevistas, encuestas y todas las fuentes bibliográficas que han estado a nuestra disposición. Diseñamos el caso. Para diseñar el caso, pues hay que evaluar la pertinencia de la información que va a la par con los objetivos propuestos, que va a la par con el resumen, con la pedagogía, con la fundamentación teórica y si las preguntas se encuentran planteadas en orden de complejidad y en orden también de conocimiento. Esas preguntas que acabo de presentarles son una referencia, pero será que también se las puede adaptar al nivel educativo con el que yo quiero trabajar. Eso tienen ustedes que como docentes revisar. Y la evaluación, siempre en toda metodología es necesaria una evaluación, ¿sí? Esta evaluación nos va a permitir analizar si es que es importante o necesario hacer ajustes en los objetivos, verificar si hay suficiente información del caso, qué tan complejo fue el caso junto con las preguntas que se han planteado y también el tiempo que usted plantea trabajar con esta metodología. ¿Es suficiente o es necesario tal vez ampliarlo mucho más allá que de un trimestre, por ejemplo? La bibliografía siempre es un apoyo para nosotros y que el estudiante pueda ir, eh, para evitar el plagio, justamente, pueda ir referenciando las fuentes de donde obtuvo la información. Entonces, a modo de lista, y también usted ya puede implementar esta normativa APA que se emplea para escribir investigaciones, que sea en orden alfabético, con la sangría respectiva, y colocar todas aquellas fuentes, pues, que fueron para usted un apoyo para realizar su investigación. Finalmente, el epílogo. Este epílogo viene a ser un breve resumen de todos los acontecimientos que el estudiante se enfrentó, palpó en situación real, sí, durante su investigación en torno al caso planteado. Esos son los pasos de la guía del profesor. Entonces, estimados estudiantes, maestrantes, con esto pues espero haber sido clara en la explicación de esta tercera metodología muy interesante, innovadora para aplicarla en nuestras aulas de clase, la metodología basada en casos, que tanto el docente la puede crear como también puede tomar como referencia información obtenida de experimentos en el área de las ciencias, como también noticias, informaciones que podamos encontrar que sean verídicas, ¿no? Que podamos encontrar en la web, en los sitios de revistas científicas, como también extractos de películas, algo que esté acorde con los objetivos de nuestro nivel educativo y que genere este interés por aprender de una manera distinta en nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces, les invito a continuación para hacer una evaluación de estos contenidos a través de de esta aplicación. Así que ya les comparto, vayan colocando en sus celulares Kahoot y les comparto el código para que por favor se vaya uniendo a la evaluación. Puede también desde la cámara de su celular abrir la cámara y copiar el código. Muy bien, ahí es el código 205-1430. Les invitamos a todos los que están en la sala, ya en este momento. Muy bien, esperamos que se unan todos. Adriana Jiménez, Adriana Mora, Ela Yasmín, Yesenia, Joana, Lady, Lili Delgado, Liliana Quevedo, Miguel, Segundo, Verónica y Jimena. Esperemos que todos se vayan uniendo
Vamos uniéndonos, por favor, todos les invitamos a participar. Y de paso que ya revisamos un poquito los contenidos para la tarde y noche, que tiene usted el espacio para ingresar en cualquier momento de ese horario y rendir la evaluación, que dura 30 minutitos y son solamente 10 preguntas. ¿Alguien tal vez tiene dificultades para ingresar al Kahoot? Bien, ¿les parece bien si están de acuerdo en que podamos iniciar la evaluación? Sí, magíster. Sí. Sí, magíster. Bien, entonces vamos a iniciar. Recuerde que se evalúa el conocimiento, pero también la rapidez con la que usted responda las inquietudes. ¿Sí? Entonces, que les vaya muy bien a todos. Yo les leo la pregunta, ¿sí? Si es que les ayuda. Pregunta de opción múltiple. Elija a qué paso de la etapa 2 corresponde lo siguiente. Contienen información sobre el entorno. Los, ¿qué será? Existen para un propósito. Rojo, realizar investigaciones. Azul, anexos. Y amarillo, integrar. Muy bien, anexos. Seguimos. ¿Verdadero o falso? Cuando se prepara un caso, no se pretende encontrar la solución correcta, sino que el alumno investigue y analice. ¿Es verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Seguimos. Otra pregunta de verdadero y falso. La metodología consiste en la repetición monótona de los datos que contiene el caso, así como la rutina en su análisis. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Así es, Miguel. Muy bien, es falso. No es monótono, no es una repetición monótona, ¿sí? Ni el análisis, mucho menos. Continuamos, opción múltiple. Seleccione los componentes del método. Rojo, alumnos y caso. Azul, alumnos, caso y profesor. Amarillo, alumnos, caso, profesor y materia. ¿Cuáles son los elementos del método Alumnos, basado en caso, caso? profesor y materia. Muy bien. Excelente, muy bien. Continuamos. Opción múltiple. ¿A quién corresponde lo siguiente? Comprobar antes de iniciar el estudio del caso que esté preparado adecuadamente. ¿A quién le corresponde esto? Rojo, profesor. Azul, estudiante. Amarillo, profesor y estudiantes. Muy bien, al profesor, excelente. Continuamos. Opción múltiple. Elija la etapa. Prepara informes y hace comparaciones que considera oportunas. Está en la etapa de rojo, formulación de alternativas. Azul, análisis de caso. Y amarillo, presentación escrita. Muy bien. Análisis de caso. Verdadero y falso. Los criterios para escoger un caso son, en primer lugar, personales. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso?
Como que es falso, ¿Será? ¿Por qué será falso? ¿O por qué por será lo que verdadero? tiene que alinearse a los contenidos. Ya, pero dice, para escoger un caso son, en primer lugar, personales, porque tiene que ser de interés del estudiante, Ah, ¿sí? ya, Y muy en bien. función del Ajá. interés del Es verdad. conocimiento, vamos alineando un caso que se ajuste con los objetivos de clase y su nivel educativo, ¿sí? No podemos plantear algo que no responda a nuestro interés porque no vamos a tener mucha motivación para conocer más del caso, para investigar, ¿sí? Entonces, responde eso en primer lugar, personales. Vamos con la siguiente pregunta. Opción múltiple. ¿A qué metodología corresponde? Permite evidenciar las fortalezas y debilidades, identifica oportunidades y amenazas. El Será rojo, FODA, el investigación, FODA. acción participativa, azul, FODA y amarillo, aprendizaje cooperativo. Muy El bien, FODA. es el FODA, sí. O DAFO, como está también en la bibliografía. Vamos con la pregunta número 9, verdadero y falso. La labor más importante de un profesor es desarrollar buenas preguntas para desarrollar una mente inquisitiva. ¿Qué dicen ustedes? Hay un término nuevo, no vayan a confundirse. Hacer buenas preguntas para desarrollar una mente inquisitiva. ¿Qué es inquisitiva? Muy bien, avanzamos. Última pregunta. 10. Pregunta 10, verdadero y falso. Un aspecto a tener en cuenta en la etapa 1 es identificar factores clave. Rojo, falso, azul, verdadero. Muy bien, verdadero. Les ha ido muy bien. Bien, aquí nos da el Magíster, podio, el Kahoot, muy fácil Joana, para responder. Lady, Lili, bueno, no sé, Lili Quevedo, Adriana y Nati. Muy bien. Una felicitación a todos ustedes, a todos los que participaron. Bien, con esto cerramos esta tutoría de la semana número 3, aprendizaje basado en casos. La siguiente semana haremos un poquito más interactivo. Les solicito que tengan a su disposición, si tal vez que hagan lo posible para que se conecten. La clase la pueden recibir de su ordenador, de su computador, pero también tener a su disposición el móvil, ¿no? Ya iremos un poquito más con la revisión de algunas metodologías basadas en la web, tanto para evaluar como para preparar clases, ¿sí? Entonces, les motivo también para que revisen las 3 unidades, los 3 capítulos del libro base de las metodologías activas. Espero que estas retroalimentaciones les haya servido para que refresquen los contenidos y en la tarde tengan ustedes el espacio para dedicarle unos 30 minutitos, tal vez le lleven mucho menos porque está sencilla la evaluación y pueda rendirla sin mayor dificultad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de cerrar la sesión? Sí, yo, profe. Magíster. A ver, Lili Eh, Delgado, le escucho. en cuanto a la planificación, por ejemplo, yo estoy haciendo una planificación basada en proyectos, pero en el caso de una niña que conoce los animales, pero no sabe cómo es clasificarlos como domésticos, salvajes y acuáticos, entonces ese sería el problema o el caso. Ese no es un caso, Lili. Un caso viene a ser tal vez alguna situación de algún personaje, pongamos así el ejemplo, que se enfrenta a una dificultad, que pertenece tal vez a una comunidad, que tiene ciertas características, este personaje, ¿sí? Lo que usted me plantea para una niña, para trabajar este nivel, los animales, podría hacerlo como un proyecto también, creo que elaborando alguna maqueta. Sí, es decir, que lleve a la práctica la información que ha estudiado.
qué son los animales salvajes, cuáles son los animales domésticos, qué les caracteriza, hacer tal vez una maqueta o alguna actividad relacionada incluso con el área artístico-cultural, que elabore con Fomix tal vez una vaquita, la piel de la vaquita que va identificando de los animales domésticos, que son los animales que el ser humano está más en contacto, a diferencia de la selva, que haga una maquetita, ¿no? Donde están los animalitos de la selva, que haga tal vez tres diferencias en una maquetita de los animales salvajes, de los animales mamíferos, de los reptiles, por ejemplo. Eso sería más como un Entonces, proyecto, pero un en ese caso como caso tal, podría ir, por ejemplo, la planificación basada en problemas y proyectos. Así. ya. Y del caso, Lili, ¿se anima a ver un caso? Colóquele un caso. ¿Qué nivel está la niña? Y en inicial 2. Uy, Por está eso muy como que se chiquita me complica. todavía. Claro, por eso para hacer como caso, creo que no, sino sería como tipo problemas y proyectos, la Ujú, planificación. sí, como que caso todavía le está un poquito, por lo que tiene que desarrollar todavía incluso para escribir, para Ujú, discutir, para claro, saber que alguna idea que tal vez el compañerito le diga no es tal vez algo que va en contra de la niña o una ofensa, sino que es parte de la discusión. Sí, Lili, sería que implemente otro tipo de metodología, de acuerdo al nivel en que va a ya, trabajar. listo, pero muchas gracias. Adriana, ¿alguien tenía la palabra? Yo quería preguntarle, ¿a qué hora entonces va a ser la prueba? Está ahí, tal vez ustedes ya pueden, ya está para que visualicen, permítanme revisarles en este momento nuevamente. A ver, queridos maestrantes, la prueba tiene un intento permitido, límite de tiempo 30 minutos. Se abre el día de hoy a partir de las 19 horas y se cierra a las 23 horas. Esto quiere decir que desde este horario, desde las 7 hasta las 11 de la noche, usted en cualquier momento de este horario ingresa a la plataforma y rinde la evaluación. No es obligatorio convocarles a una sola hora. Bueno, eso anteriormente con otro grupo de maestrantes lo hice, de convocarles, por ejemplo, en este espacio, que enciendan su cámara y que rindan la evaluación, pero a algunos se les cruzaba con sus horas de labores, de trabajo, entonces, y como eran justamente fin de semana, un poco más también las labores personales. No, Por sí ese está bien. motivo, Magíster, los les demás docentes habilité. nos daban, por ejemplo, el lunes todo el día y nosotros dábamos a la hora que nosotros queríamos, así. Pero Bueno, sí, sí ahora está tienen bien. el sábado que ya estamos un poquito desconectados de las actividades profesionales de lunes a viernes y es un horario bastante amplio, ¿sí? Para que rindan. ¿Alguna otra pregunta, estimados maestrantes? ¿No? A ver si me ayudan activando sus reacciones y todo ha estado Sí, comprendido, disculpe, todo está magíster. claro. Abajo tenemos reacciones o activando el micrófono. Me interesa saber de que todo está claro, todo está bien. Gracias, Lili. Gracias, Jimena. Los demás. Una preguntita, Lady, magíster. Adriana, dígame a Miguel. Sí, disculpe, por ejemplo, ya algunos ya cargamos el trabajito del plan de clase. De pronto ahorita un poco nos ilumina con unos pocos más ejemplos y de pronto sí se la puede mejorar y nuevamente recargarla. Sí, sí, puede editarla Miguel. Descárguela y suba de nuevo. Mu- Gracias, magíster. Muy bien. Entonces, un gusto haber compartido este espacio académico con ustedes. Les deseo un buen fin de semana, les vaya muy bien en la evaluación y nos encontramos la siguiente semana. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, Hasta luego, magíster. magíster. Hasta luego, Gracias, Hasta hasta luego. compañeros. luego, Gracias. compañeros. Hasta luego, Igualmente para magíster. usted, Hasta luego. compañero. Muchas gracias.